y eterno Salvador. Les voy a invitar que tomen su Biblia y vayan conmigo esta mañana a Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23. Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria sea al Señor Jesucristo. Hágase para allacito, hermano, para que pronto no muevan la cámara. Eso, gracias. Gloria sea al Señor Jesús. Bueno, gloria sea al Señor Jesús. ¿Estamos todos ahí? Amén. Bueno, me voy a permitir, con el permiso de ustedes, leer la escritura aquí en mi celular, porque hoy vamos a leer estos textos en la versión La Palabra de Dios para Todos. Es una versión preciosísima. Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23. Amén. ¿Quiénes se acuerdan cuál fue el tema que hace 8 días estábamos meditando en la escritura? ¿Cuál es el tema principal? O la serie. ¿Cómo se llama la serie? Conociendo a Dios. Y el tema que empezamos a desarrollar hace 8 días y que no logramos terminar, ¿cuál es? La revelación. La revelación. La revelación de la palabra del Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Hoy vamos a continuar con este tema. Dice la escritura en la versión La Palabra de Dios para Todos de la siguiente manera. Por eso, desde que supe que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y que aman a todo el pueblo de Dios, siempre lo recuerdo en mis oraciones y ruego a Dios por ustedes. Ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios para que la entiendan, y lleguen a conocerlo mejor. Ese texto 17 es impresionante. Ruego que el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo les dé el Espíritu, que es la fuente de la sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios, para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Pido además que Dios les abra ¿qué cosa? No, Señor, la mente. ¿Que les abra qué? Las mentes. Bueno, en la versión que tú tienes a los ojos. Pido que Dios les abra la mente. Dígale hoy en su oración al Señor: Señor, abre mi mente. Así como el coro dice: abre mis ojos. Cuando Ese abajo dice el entendimiento. Ajá. Cuando le decimos: Señor, abre mis ojos, es que podamos ver y entender la gloria de Dios. Amén. Amén. Sigue diciendo: pido al Señor que les abra la mente para que vean y sepan lo que Él que tiene preparado. ¿Para quién es? Para la gente que ha llamado. ¿Alcanza usted a comprender lo que Dios tiene para usted? ¿Lo que Dios tiene preparado para su vida? Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Verán también lo grande que es el poder que Dios le da a quienes creen en Él. Él es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a su derecha en el cielo. Dios ha puesto a Cristo por encima ¿de qué? De todo, de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio, tanto en este mundo como en el que está por venir. Dios puso todo bajo sus pies y lo nombró como cabeza de todo para el bien de la iglesia, la cual es su cuerpo, Cristo, quien llena
todo en todo momento, llena la iglesia con su presencia. Hace un momento cantábamos un coro donde decía, me has mostrado el camino, ¿cierto? Me gozo en tu presencia, ¿cierto? Con tu presencia, con tu gloria me das vida. Y dice este texto que la presencia de Cristo nos llena por completo, lo llena todo. Es impresionante, hermanos. Ya hace unos meses atrás, iniciamos con esta serie de enseñanzas tituladas Conociendo a Dios, cuyos versículos principales son San Juan, capítulo 8, versículo 31 al 32, donde dice que Jesús le dice a los que habían creído en Él, ustedes serán verdaderamente mis discípulos si permanecen ¿en qué? En mi palabra. Y conocerán la verdad, dice las Escrituras, y la verdad los hará libres. También revisamos el texto de Oseas, capítulo 4, versículo 6, donde la Escritura claramente dice que el pueblo de Israel, por no querer conocer a Dios, fue desechado. Mi pueblo pereció, mi pueblo fue destruido. Yo me alejé de mi pueblo porque no quisieron mi conocimiento, porque les faltó mi conocimiento. Por cuanto desecharon mi conocimiento, yo también me olvidé de ellos y los eché del sacerdocio, entre otras cosas que dice la Escritura. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Ahora, hay una gran verdad en toda esta serie de enseñanzas. Lastimosamente, la gran mayoría de cristianos viven una fe que no conocen y adoran a un Dios al que no conocen. Voy a poner un ejemplo aquí prácticamente, un ejemplo práctico. Si yo no conozco nada de puertas, de ventanas, de ornamentación, que es el trabajo que por lo menos yo desarrollo, mi hermano Henry, mi padre que están acá también desarrollan. Cuando alguien viene a tratar de darnos lecciones de cosas que ellos no conocen, desconocen, pues uno queda como, ok, venga, usted no sabe esto, ¿sí? Es tan elemental que, por ejemplo, para hacer una puerta de hierro, usted tiene no solamente que saber cómo la va a hacer, con qué materiales la va a hacer, bajo qué criterios de seguridad la va a hacer, sino que también tiene que saber cuánto va a cobrar, dónde conseguir los materiales, cuánto se va a demorar el trabajo. Todo eso lo tiene que presupuestar. Y uno debe ser conocedor del área en el que está. Aquí tenemos a Davidcito, y qué pena que use su ejemplo. David trabaja con acuarios, con peces, ¿cierto? Ahí aprovechamos cuando alguien quiera un acuario, ahí lo tienen a la orden, ¿cierto? Y si yo le digo a David mirando los pececitos allá, ¡ay, tan bonito ese pez rayado! Y ese no es un pez rayado, ese es un pez tal, no sé qué, ¿sí? ¡Ay, tan bonito! Estos dos son igualitos. Sí, David dice, no, este es una clase de tal, esta es otra clase de tal, ¿cierto? Ahora, en el trabajo, supongo suyo, David, tienen especificaciones de acuarios, qué cantidades, mezclas también, componentes, una cantidad de cosas para que pues los pececitos que ellos venden puedan desarrollarse bien. Las especies, inclusive creo, en lo poco que desconozco eso, que no pueden mezclar toda especie con otra, ¿no? Porque hay unos que son más bravos que otros y se terminan. Le ha pasado a clientes que en un acuario meten pececitos de todo lugar y al otro llega y solo hay uno y el resto se desaparecieron, ¿cierto? Y pagó caro por ellos. Desconocer las cosas nos hace ignorantes y necios. Ahora, tristemente la realidad es que la gran mayoría de creyentes no conocen su fe. Aman a Dios, claman, oran, ayunan, y eso está bien, genial que lo hagan. Buscan al Señor y el Señor en su bondad les tiene misericordia y les ayuda. Pero la gente no conoce a Dios. Y como no conoce a Dios, ustedes son testigos de que muchas veces vemos cómo los cristianos siguen y siguen cometiendo, cayendo en los mismos errores y enseñando esos errores a otros solo porque desconocen las Escrituras. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, lo siguiente, mis amados hermanos. Miren lo que les dice.
En el versículo número 15, el texto que estamos leyendo, él ve que la iglesia en Éfeso es una iglesia buena, bonita, donde los hermanos en verdad aman al Señor, donde los hermanos en verdad buscan de Dios, donde quieren agradarle al Señor. Y Pablo se da cuenta de eso y por eso dice: desde que supe que ustedes tienen fe en el Señor Jesús. ¿Cuántos tienen fe en Cristo acá? Amén. Amén. 2 o 3. ¿Y el resto? ¿Cuántos tienen fe en Cristo? Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Ahora dice: y que aman a todo el pueblo de Dios. ¿Cuántos de ustedes aman al pueblo del Señor? Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Siempre lo recuerdo en mis oraciones y ruego a Dios por ustedes. Ruego que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, les dé espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios, para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. ¿Cuál era la petición del apóstol Pablo? ¿Cuál era la petición hacia la iglesia? Yo oro para que ustedes, Dios a ustedes, les dé el Espíritu Santo, la fuente de sabiduría, y por medio de esa sabiduría a ustedes les sea revelada la verdad de Dios, para que puedan entenderla y para que puedan conocerlo mejor. Sigue diciendo, amén, hermano. Versículo 18. Por eso pido que Dios les abra la mente. En la versión que tú tienes, los ojos. Les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Yo cuando leo esto me confronto demasiado, porque hay veces veo a nuestros amados hermanos y hermanas tristes, agobiados, aburridos, deprimidos, como a veces como queriendo tirar la toalla, cargados por sus luchas, sus problemas. Y todo esto pasa, mis amados hermanos, porque aunque aman a Dios, porque aunque creen en Cristo como su Señor y Salvador, aún desconocen lo que Dios les tiene preparado. Aún desconocen lo que ellos son para Dios. La Escritura dice que nosotros somos piedras preciosas, especial tesoro para el Señor, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes al mundo entero. Pero muchos se dejan agobiar por su diario caminar. Se dejan, decimos nosotros aquí, achicopalar, menguar en su fe, porque no han sido capaces de dimensionar lo que es Dios y el plano propósito de salvación que Él ha diseñado para nuestras vidas. Es que Dios no solamente ha diseñado, propuesto en sí mismo, se ha propuesto en sí mismo salvarnos. Aparte de eso, nos quiere hacer copartícipes de su gloria, lo veíamos hace 8 días, herederos de su gloria. Aparte de eso, nos cuida, nos guarda, nos ama con un amor eterno. ¿Quién puede a ti amarte eternamente? Solo Dios. Solo Dios. Pero a veces lloramos, pero a veces nos entristecemos, porque el amor de otra persona o de alguien no me recompensa, no me valora, y olvidamos que hay un Dios eterno que nos ama eternamente y para siempre. Cuando tú seas capaz de entender esa verdad, mis amados hermanos, de que Dios te ama a ti y lo ha hecho desde la eternidad y lo hará hasta la eternidad, tú podrás empezar a vivir una vida plena en el Señor, confiando en Él, aun cuando todo esté mal, aun cuando hayan circunstancias, aun cuando, mejor dicho, nos quieran hasta echar de las casas. Dios nos ama con amor eterno. Por eso Pablo decía, yo le pido a Dios para que les abra a ustedes la mente, para que ustedes sean capaces de entender y comprender la dimensión de lo que Él tiene preparado para ustedes, y para que de esa manera ustedes puedan conocerle mejor. Siempre la iglesia habla del amor de Dios. Los creyentes saben que Dios es amor,
y que manifiesta su amor por nosotros. Pero logramos siquiera entender la dimensión de lo que esa palabra amor de Dios significa o implica para nosotros. Todo lo que hay detrás del amor de Dios por nosotros, todo lo que se hizo. En charlas anteriores vimos algunas cosas muy pequeñas. Cristo nuestra Pascua, Cristo nuestra propiciación, nuestra paz, Cristo la palabra. Y esos son tan solo 3 o 4 cosas de las infinidad de cosas que Cristo y el amor de Dios representan para nosotros. ¿Cuánto conocemos a Dios? Hay personas que dicen, uno se casa con alguien, vive toda la vida con esa persona, se mueren y no se alcanzan a conocer. Y si eso es en un ámbito terrenal, material, humano, ahora imagínense en el ámbito espiritual, que es eterno, que no tiene fin, que el conocimiento de Dios es tan elevado. Debemos preocuparnos por conocer cada día más a Dios. Sigue diciendo la Escritura, versículo 19. Verán también lo grande que es el poder que Dios le da a quienes creen en Él. Cuando ustedes, o cuando los hermanos logran, o el Señor les abre su mente más bien, son capaces de comprender el gran poder que Dios les da a quienes en Él creen. Ahora, muchas iglesias hablan del poder de Dios, pero un poder distorsionado. Yo tengo poder para echar fuera demonios, yo tengo poder para mí sanar gente, hacer milagros. Y a veces parecen más brujos o personajes de ficción poderosos hablando del poder, de que son superhéroes en la fe. Y la Escritura no habla de ese poder. Si bien es cierto que Dios nos ha dado la capacidad de orar por enfermos y que sean sanados, de orar por personas que estén en posesión demoníaca y sean liberadas, de orar para que el Señor haga milagros de diferentes índoles en los hogares y en las vidas, y se hacen, la fe no se centra en eso, ni el poder de Dios se centra en eso. El verdadero poder de Dios en la vida de un creyente es aquel que lleva al creyente a entender cuál es su posición delante de Dios. Que nosotros ya no somos de este mundo, sino que somos del cielo, que nuestra ciudadanía está con el Padre. El verdadero poder de un cristiano, el verdadero poder de Dios en un cristiano, se manifiesta cuando el cristiano es plenamente capaz de entender cuál es su posición delante de Dios. Porque si su posición, usted sabe cuál es su posición delante de Dios, usted no vuelve a pecar, usted no vuelve a fallar, usted no vuelve atrás. Cuando basamos o queremos reducir el poder de Dios a simples milagros, a simples sanidades, estamos denigrando la obra de Dios. Recuerden que San Mateo capítulo 7, cuando el Señor Jesús habla de los falsos profetas, de los falsos maestros, de esos pastores que son mentirosos, Él dice claramente que ellos van a llegar delante del Señor, estos mentirosos, estos que no eran hijos de Dios, y le van a decir al Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. Es decir, que ellos mostraban esa clase de poder terrenal. Y aunque hacían todas estas cosas, Jesús les dijo, ustedes no tienen entrada acá. Yo no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Usted quiere saber cuál es el verdadero poder de Dios? Es aquel poder que te lleva a ti a cumplir la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad del Padre. Cuando tú en tu vida y en las diferentes áreas de tu vida seas capaz de hacer la voluntad del Padre, de Dios y no la tuya, vas a entender que en ti está el poder de Dios. Un poder que es para salvación.
Pablo dijo que el Evangelio, la predicación del Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. A todos los que creen en ese Evangelio. Pero la palabra creer implica que nosotros vivamos conforme lo Dios lo ordena y no conforme a nosotros nos parece. Y para vivir conforme Dios lo ordena, es necesario que le conozcamos. Es necesario que le conozcamos. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto conoces tú al Señor? ¿Por qué crees que fallas tanto? ¿Por qué crees que te deprimes tanto? ¿Por qué crees que a veces andas como, como si no quisieras hacer más? Porque desconoces la inmensidad del poder de Dios y de lo que Él tiene preparado para tu vida. Sigue diciendo el apóstol Pablo. Versículo 20. Con el versículo 19. Verán también lo grande que es el poder que Dios le da a los que creen en Él. Es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo dentro de los muertos y le dio el derecho de sentarse a su derecha en el cielo. Dios ha puesto a Cristo por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio, tanto de este mundo como el que está por venir. Y Dios puso todo bajo sus pies y lo nombró como cabeza de todo para que también para el bien de la iglesia, la cual es su cuerpo, Cristo, quien llena todo en todo momento, llena la iglesia con su presencia. Hermano, por favor, silencio, bajen el volumen, gracias. Gracias, mi amado hermano. Dios lo bendiga, príncipe hermoso. Gloria sea al Señor Jesús. Dios nos ha dado a nosotros el poder suyo, el mismo poder con el que Él levantó de entre los muertos a Jesucristo, lo resucitó y lo llevó al cielo. Si Dios fue capaz de hacer eso con Cristo, ¿qué no será capaz de hacer por ti y por mí? Amén. Pero a veces parece que no entendiéramos la dimensión de ese poder. ¿Habrá algo en esta vida que a nosotros nos impida relacionarnos con Dios cuando Él levantó a Cristo de los muertos? ¿Habrá algo en esta vida que a nosotros nos impida llegar al cielo cuando Él fue el que pagó por nosotros y dijo, tú eres mío y yo mi vida di por ti? Pero tristemente, por la falta de conocimiento de Dios, los hombres y las mujeres están más apegados a las cosas terrenales que tarde o temprano se acabarán, desaparecerán, y no a las celestiales que son eternas y perduran para siempre. ¡Qué riqueza! ¡Qué gloria hay en este mundo que se compare con las promesas de vida que Dios nos ha hecho a nosotros! Si juntáramos todas las riquezas del mundo, toda la gloria de los hombres, todo el poder que hay en ellos, si lo juntáramos en un solo lugar y lo comparáramos con lo que Dios nos ha prometido a nosotros, sería como nada, como cosa que no existe, como basura delante de la excelencia del poder de Dios que Él ha decidido darnos a nosotros, sus hijos amados. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Ojo a esto. Necesitamos conocer el poder de Dios. Siguiente texto, mis amados hermanos. Ahora, ¿por qué todos no pueden conocer este poder? ¿No pueden tener este entendimiento de Dios? Mateo capítulo 13, versículos del 11 al 17. Yo quiero que ustedes a continuación se sientan privilegiados. Ustedes no son cristianos porque hayan querido.
son cristianos y conocen al Señor porque Él determinó eso para sus vidas. Capítulo 13 de San Mateo, versículos del 11 al 17, dice lo siguiente. Él le respondió a los discípulos de la siguiente manera. Ustedes tienen ¿el qué? Dígalo fuerte. ¿El qué? Privilegio. Ustedes tienen el privilegio, el honor. Tienen ese regalo perfecto de Dios de entender la verdad. ¡Wow! ¿De entender qué? La verdad. Mano Brian, usted tiene el privilegio de parte del Señor de entender la verdad. Siéntase privilegiado de que Dios lo tiene a usted por merecedor de su verdad, al igual que cada uno de nosotros. ¿Cuánta gente no hay que desprecia la verdad de Dios? Que la rechaza. Porque no le parece, porque no cree en ella, porque ignora el tremendo conocimiento, ciencia y poder que hay detrás de la verdad de Dios. Ustedes tienen el privilegio de entender la verdad que no se ha dado a conocer sobre el reino de Dios, pero ellos no, porque ahí acababa el Señor de hablar una de sus primeras parábolas, la parábola del sembrador, y la gran mayoría no entendió, y los apóstoles le dijeron, Señor, pero usted ¿por qué habla por parábolas, por historias? Y Él les dice, porque la verdad no es para todos, es para a quien Dios le dé el privilegio de revelarse. Wow, hermanos, espero que usted se esté apasionando como yo de estos textos. Sigue diciendo, versículo 12, porque al que entienda algo, escucha bien, al que entienda algo, se le dará más a entender y tendrá más que suficiente. Pero al que no entienda, hasta lo que entienda se le quitará. Pastor Adrián, ¿usted por qué hace tanto énfasis en que estudiemos, en que escudriñemos las Escrituras? Porque aquí dice que al que entienda se le va a dar más conocimiento y tendrá suficiente, tendrá de sobra. Pero al que no quiera entender, aún lo poco que entienda, le será quitado. ¿Se dan cuenta por qué la preocupación de su pastor? Porque conozcamos a Dios, porque conozcamos estas escrituras tan bellas y tan preciosas, porque conozcamos y entendamos la fe a la cual Cristo nos llamó. Impresionante. Sigue diciendo, por eso yo les hablo por medio de historias o de parábolas, según las versiones que ustedes tengan. Porque aunque ellos miran, no ven nada. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no escuchan ni entienden nada. De esta manera ellos muestran que era muy cierto lo que dijo Isaías sobre ellos. Por más que oigan, no entenderán. Y por más que miren, no van a lograr captar nada. Han cerrado su mente. ¿Han cerrado qué? Su mente. Creo que en la versión que tú tienes, hermano, dice han engrosado su corazón, ¿cierto? Porque el corazón es pueblo. Porque el corazón es ¿qué? De este pueblo. Se ha engrosado. Se ha engrosado. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Sabe qué quiere decir que se cierra la mente? Que el corazón se llena de orgullos, de vanagloria, se engrosa, se cierra capa tras capa bajo una sabiduría humana. Capa tras capa se cierra bajo necedades, bajo altivez, bajo orgullo, bajo prepotencia. Y no son capaces de ver ni entender nada de Dios, porque su mente y su corazón están cerrados. Pero Pablo decía que él pedía a Dios para que a nosotros no nos pasase así, sino que nuestras mentes fueran ¿qué? Abiertas y pudiéramos entender la magnitud del Evangelio de Cristo. Sigue diciendo,
Si fuera así, si no fuera así, entenderían lo que ven y lo que oyen, y se volverían a mí y yo los sanaría. Pero ustedes son afortunados. Diga conmigo, yo soy afortunado. Yo soy afortunado. Ustedes son afortunados porque pueden ver lo que hago y oír lo que enseño. ¡Wow! Les digo la verdad. Muchos profetas y otros justos en la antigüedad quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. También quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyen. Hermoso. Sencillamente hermoso. Ustedes son afortunados. Porque los santos profetas que dieron sus vidas apedreados, aserrados, encarcelados, despedazados. Los santos justos hombres de Dios como Abraham, Isaac y Jacob, que hicieron grandes travesías, que creyeron fielmente a Dios, que cumplieron con todo lo que Él les ordenó, no lograron ver con sus ojos el cumplimiento de estas palabras. Pero desde los apóstoles hasta nuestra época, nosotros hemos logrado ver, escuchar y entender el glorioso mensaje del Evangelio. Ellos querían ver a Cristo, querían saber que Cristo fuera una realidad. Y nosotros hoy conocemos a un Cristo que venció la muerte, resucitó, ascendió a los cielos y está centrado a la diestra majestuosa de nuestro amado Dios. Nosotros somos afortunados. Porque los que creyeron fielmente y cumplieron fielmente todo lo que Dios les ordenó, murieron sin ver lo prometido, sin ver cumplido lo prometido. Nosotros hoy podemos ver, entender y saber que la promesa de Cristo ya se manifestó al mundo. Que la gloria de Cristo ya se manifestó al mundo. Y que nosotros tenemos el precioso evangelio que tanto anhelaron los profetas y antiguos ver en sus días. Amén. Amén. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Imagínense lo que Dios nos tiene preparado a nosotros. Impresionante. Este texto nos lleva a entender que nosotros somos privilegiados de entender la verdad. Que el mundo no la puede entender. ¿Por qué la gente no quiere buscar de Dios? Porque no puede entender la verdad. Porque les parece loco, porque les parece necio, porque les parece fauto lo que nosotros hablamos. Pero Pablo decía, pero en el Evangelio el poder de Dios se revela. En Romanos, capítulo 1, versículo 16 y 17. El Evangelio es una revelación gloriosa de parte de Dios. ¿Y a quiénes se la da Dios? A los escogidos. ¿Por qué, pastor, yo conozco la verdad y la sana doctrina y otros no? Porque tú eres privilegiado. Porque tú eres afortunado. Porque Dios decidió revelarte a ti este gran misterio que estaba escondido en los siglos y que aún en su propio pueblo no fue capaz de entender. Dios a ti te ha revelado el Evangelio, te ha revelado la verdad de su palabra, pero lo ha hecho con el único propósito de que tú seas capaz de darle tu vida por completo a Dios, darle la gloria y la honra solo a Él en todo lo que hagas y puedas vivir realmente en la santidad a la cual Él te ha llamado y sin la cual nadie verá al Señor. Maravilloso, maravilloso. Al que más entiende, más se le dará a conocer. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay cristianos que aprendieron 2 cosas en su vida cristiana, 2 o 3 cosas, y 30, 40 años se la pasan hablando siempre de lo mismo, dándole la vuelta a los mismos 2 o 3 versículos? Y algunos dicen, no, es que el Señor a mí no me ha dado esa capacidad de entender, eso es mentira. No se han preocupado por conocer más. Y por eso en su vida cristiana anda como Israel en el desierto, dando vueltas, dándole vueltas a lo mismo.
Pero el que entiende, se le da más conocimiento. El que busca, halla y encuentra. Y el que entiende la verdad y el que se preocupa por escudriñarla cada día más, deja de dar vuelta como los demás y empieza a avanzar hacia adelante, hacia el cielo, hacia su gloria, hacia su meta que es Cristo Jesús. Amén. ¿Qué quieres hacer, hermano? ¿Seguir dando vuelta como los demás? ¿O avanzar? ¿O seguir adelante? ¿O escalar esa gran montaña de la fe y llegar a Cristo? Tremendo, hermanos. Romanos capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo número 25 al 27. Pablo le dice a los romanos lo siguiente. Romanos 16, versículos 25 al 27. A Dios que los hace firmes en la fe, sea la honra. Dios los fortalece ¿con qué cosa? Con la buena noticia acerca de Jesucristo que yo anuncio. Esa buena noticia es el plan secreto que Dios ha dado a conocer, pero que estuvo escondido durante mucho tiempo. Esa buena noticia, ¿cuál es la buena noticia? El Evangelio, que la salvación es mediante la fe en Jesucristo. Esa buena noticia Dios se la ha revelado a ustedes, se la ha dado a conocer a ustedes, pero esa buena noticia fue un misterio, fue un secreto escondido desde tiempos antiguos y el cual la gran mayoría de personas en la antigüedad no lograron entender. Pero es un secreto que Dios nos ha revelado mediante la predicación del Evangelio de Jesucristo. Un secreto que estuvo escondido en tiempos antiguos. Ahora, versículo número 26. Ahora, eso estaba escondido. Ahora nos da a conocer ese plan. ¿A través de quién? De los escritos de los profetas. El eterno Dios ha ordenado que no solo los judíos conozcan el plan para que crean y que obedezcan a Dios. Que no solo ellos. Vamos a leerlo aquí mejor. El eterno Dios ha ordenado que los que no son judíos, más bien, que los que no son judíos conozcan el plan para que crean y obedezcan a Dios. ¿Sabe qué pasaba hasta cuando Cristo vino al mundo? Que los israelitas se creían los chachos del mundo, los duros del mundo, porque decían la salvación solo es de nosotros. Y miraban al resto de los pueblos de la tierra como impíos, como pecadores, como al infierno y se jactaban de eso. Se creían los duros. Pero Jesús dice en Oseas, a través del profeta Oseas, mi pueblo fue destruido y por cuanto no quisieron obedecer, ni escuchar, ni conocerme, yo también me olvidé de ellos. Y al Dios olvidarse de Israel de una manera figurativa, porque tampoco es que los haya dejado abandonados, y ustedes tenían la salvación y la menospreciaron, ahora yo voy a darles esa salvación que les pertenece a ustedes, a todo el mundo. Y la voy a revelar mediante la predicación del Evangelio. Y dice aquí, al Dios eterno, el Dios eterno ha ordenado que los que no son judíos, es decir, los gentiles, todas las demás naciones de la tierra, dice, conozcan el plan para que crean y obedezcan a Dios, al único sabio
Dios sea el honor por toda la eternidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Dios es quien nos afirma, dice este texto. En el primer versículo dice, Dios es quien nos afirma en la fe con la buena nueva de Jesucristo. ¿Cómo te afirmas tú en el Evangelio? En la medida que conoces el Evangelio, en la medida en que conoces lo que Dios ha hecho por ti, en la medida de lo que tú conoces el tremendo suplicio que Cristo pasó para darte vida y que entiendes las connotaciones de cada una de las cosas que Jesucristo hizo por ti. En esa medida tú te gozas y te afirmas en la verdad. Ojo a lo que viene. Recuerden que todo lo que les estoy hablando era un plan secreto. Dios tenía oculto ese plan. Y por eso Jesús le decía a los discípulos, ustedes siéntanse privilegiados, afortunados, de que lo que Él escondió a otros y le mantuvo en secreto a otros, a ustedes, que no lo merecen, se los quiso revelar. Por eso esta enseñanza se llama revelación. ¿Sí? No me imagino que alguno con el nombre, uy, revelación místico, maravillosa. No, hermanos. ¿Sí? Y ahora nos va a hablar al oído. No, hermanos. Vamos a entender la palabra de Dios. ¿Qué es la revelación? La revelación es cuando tú tienes un entendimiento claro en las Escrituras. ¿No le ha pasado a usted en su vida como cristiano que a veces ha leído el mismo texto varias veces? Durante varios años inclusive de su vida, y usted lo leía y volvía y lo leía, y volvía y lo leía, y un día usted lo leyó otra vez, por 1800 veces lo leyó, y usted, wow, ¿cómo así? Estuvo frente a mí todo este tiempo y no lo veía, no lo entendía. ¿Y no se goza usted cuando entiende un texto? ¿No dice usted como que, wow, se me abrió la mente? Hubo revelación. Y Dios lo permite, y Dios permite que tú entiendas la Escritura para que puedas vivir una vida plena en Dios. ¿Cuántos de nosotros no estuvimos tanto tiempo en lugares, en sitios donde vivíamos una fe vana, donde nos sentíamos poca cosa, despreciados, donde nos hablaban la Biblia, pero ella no nos llenaba, no había eso? Y ahora que el Señor nos ha revelado su mensaje, ¿cómo nos sentimos cada vez que estudiamos la Escritura? Cuando Dios nos habla, hay gozo, hay alegría, nos sentimos amados, nos sentimos privilegiados, nos sentimos importantes, sabemos que somos escogidos para algo glorioso y perfecto que no merecemos, y por eso sabemos que Dios nos ama, porque no lo merecemos, pero Él decidió dárnoslo a nosotros. Revelación, la revelación del glorioso mensaje de Cristo. Este plan era un plan secreto para los judíos. Ellos pensaban que solo ellos eran salvos, pero Dios envió a Cristo para redimir al mundo entero. Por eso la Escritura dice en San Juan capítulo 3 versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo. Estos hijitos míos se volvieron rebeldes, no quisieron nada. Ahora les voy a dar ese privilegio al mundo entero. Al mundo entero. Que me conozcan, que entiendan mi verdad, que la obedezcan, que acepten a mi Hijo Jesús en sus vidas y que sean salvos. ¿Qué de malo le ves tú al seguir a Dios? Si todo lo que Él nos promete es bueno, es glorioso y es eterno. Tremendo. Sigamos. Primera de Corintios, capítulo 2.
Gloria sea al Señor Jesús. Primera de Corintios capítulo 2, versos del 1 en adelante, 1 al 16. Dice la escritura de la siguiente manera. En la Biblia que yo tengo acá dice el mensaje del Cristo crucificado. El mensaje del Cristo crucificado. Oh, bueno. ¿Cómo puede usted creer en un Cristo crucificado? Yo creo en Zeus que tira rayos. Bueno, te lo respetamos. Pero si tú entiendes qué significa el Cristo resucitado, Zeus no le da ni a los talones al Señor. ¿Por qué tú me hablas de un Cristo que clavaron en un madero? Yo creo en todo, uno que tiene un martillo y vuela y hace de todo. No, bueno, sí. En todo. ¿Cómo saben, no, hermanos? Que ella le hablaba a alguien por ahí y le decía, no, yo no creo en el Cristo resucitado, yo creo en tal Señor. Yo les he hablado varias veces de él, y yo creo en un señor que vivió en la India y no sé qué, y ya está muerto, pero él tiene la foto del Señor ahí, que ese sí no hay en él. Lo que muchos no entienden es que nuestro Cristo crucificado no se quedó en la cruz, cumplió su propósito en la cruz, murió, pero con el gran poder que Dios da por medio de su Espíritu, resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios y allí intercede por nosotros. Amén. Amén. Ese es nuestro Cristo vivo. Primera de Corintios capítulo 2 nos va a ayudar a seguir entendiendo estos pasajes. Estimados hermanos, cuando yo los visité, les anuncié el plan secreto. Vuelve y lo dice. ¿El qué? El plan secreto. En la Reina Valera usan mucho la palabra el misterio de Dios. Entonces, les anuncié el plan secreto de Dios sin usar palabras elevadas ni de gran sabiduría. A veces los pastores quieren llegar a los púlpitos y hablar de una verdad bíblica con lo que con lo que se denomina en este mundo con tecnicismos. ¿Usted sabe qué son los tecnicismos? Son esas palabras como que suenan a profesionales, adornadas, elevadas, como uno que ¿qué? Palabras modernas. Sí, palabras modernas y uno que ¿qué? ¿Cómo así? Entonces, no, hay que moderar el calcañar. ¿Qué? ¿En dónde? Yo tengo un calcañar, ¿dónde? ¿Sí? Pues en el talón, hermano, ¿y por qué no me lo dices del principio? Sencillo, en el talón y ya. Y tienen unas palabras adornadas para todo. Ahora, no es que eso esté mal, no es de que esté mal. Pero Pablo le decía a los corintios, cuando yo llegué a ustedes, no llegué allá, con las super palabras y los super tecnicismos, ni diciendo, mire cómo hablo de bonito, no. Dice así, decidí, versículo 2, que mientras estuviera con ustedes me olvidaría de todo eso. Pablo las conocía. Pablo conocía todo el lenguaje avanzado, profesional, técnico. Pero él prefirió olvidarse de eso cuando estuvo con los hermanos. Excepto de Jesucristo, y que haría énfasis en su muerte en la cruz. Yo estaba débil y temblaba de miedo cuando me presenté ante ustedes. Yo no anuncié el mensaje con palabras astutas como las que usan para convencer a la gente. Al contrario, fue el Espíritu quien con poder demostró que lo que yo dije es verdad. Hay personas desde los púlpitos que usan una serie de cosas en su oratoria, palabras, expresiones, gritos, para a través de todo esto tratar de forzar a la gente a que crean en el Evangelio. Nosotros no necesitamos nada de eso. Ahora, si un hermano es impetuoso de predicar, tampoco digamos que está mal.
Lo que tú y yo necesitamos para que alguien conozca el Evangelio es predicar con la verdad y dejar que el Espíritu Santo sea quien haga la obra en ellos. Que el Espíritu los convenza. ¿Por qué quieres tú convencer a otros? Muchas veces queremos convencer a otros de lo que nosotros ni siquiera conocemos. Queremos que crean en un Dios del cual nosotros inclusive no estamos convencidos. Le decimos, hermanito, no dude de Dios. Pero llega la crisis y uno dice, ¿y ahora yo qué hago? Yo no anuncié el mensaje con palabras astutas como los que las usan para convencer a la gente. Al contrario, fue el Espíritu quien con el poder demostró lo que yo dije es verdad, para que su fe, la fe de la iglesia, se apoye en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Maravilloso. Hoy en día, desde los púlpitos, se habla de humanismo. La mitad de una predicación es hablando de Napoleón Bonaparte. Y tratando y la gente sale diciendo, uy, Napoleón Bonaparte un duro, y no sé qué. Y por allá al último se acuerdan de hablarles de Cristo. Hay predicaciones que dicen, la ciencia dice esto, el historiador esto, no sé qué, y todo para tratar de que la gente llegue a Cristo. No, hermanos. Nosotros no necesitamos la sabiduría humana. No necesitamos enseñarle a la gente historias de otros hombres. No necesitamos ni que la iglesia conozca la historia de nosotros. Hay pastores que solo predican de ellos en los púlpitos. Y es que yo hice y Dios me dijo y Dios me llevó y Dios tal. No, hermanos. ¿Quién es el que salva? Cristo. Dígalo, ¿quién es el que salva? Cristo. ¿De quién hay que hablar? De Cristo. ¿Y dónde está el testimonio de Cristo? En su palabra. Entonces, ¿qué enseñamos? La palabra de Dios. Pablo pudo haber llegado en medio de los corintios y cualquier otra iglesia y decir, mire, yo fui tal, yo hice esto, yo era fariseo, maestro de la ley, de la escuela de Gamaliel, y como lo dijo en algún momento, circuncidado, era de lo mejor, de lo más celoso que había. Pero cuando él citó esas cosas de lo que él era, se lo dijo, creo que fue a la iglesia en Filipenses o en los Colosenses, si no estoy mal, en algunas iglesias lo citó, y se lo citó fue, hermanos, para decirle, pero todo eso que yo era, lo tengo, ¿por qué? Dígalo fuerte, ¿por qué? Por basura. Por amor a la excelencia del conocimiento de Dios mediante la fe en Jesucristo. O sea que todo lo que él era basura, porque el conocimiento de Dios es superior, es elevado, es una sabiduría que no es humana, es celestial. Por eso dice, yo fui a ustedes y les hablé la verdad, y quien demostró que eso era verdad fue el Espíritu Santo, que fue el que los convenció a ustedes. ¿Quieres que el Señor convenza a alguien? Preocúpate por enseñar la verdad del Evangelio. No mezcles la verdad con historias paganas de este mundo. Tremendo, hermanos, tremendo. El plan secreto de Dios es una revelación que solo se puede entender mediante la sabiduría que Dios nos da por medio del Espíritu Santo. Vuelvo y lo repito. El plan secreto de Dios es una revelación que solo se puede entender mediante la sabiduría que nos es dada por medio del Santo Espíritu de Dios. Y aquí entra algo bien interesante. Porque muchos creyentes en el mundo no tienen esta revelación por una simple razón. Porque no tienen al Espíritu Santo de Dios en sus vidas. ¿Cómo se atreve usted a decir eso, pastor? Yo no lo estoy diciendo. Aquí Pablo dice que él predicó y que el que hizo la obra fue ¿quién? El Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver por qué esta declaración de que uno no puede entender la verdad si no es por la revelación del Espíritu Santo es una realidad. Seguimos adelante y sorpréndase lo que viene.
Ahora bien, versículo 6, es cierto que enseñamos sabiduría entre los que son maduros. ¿A quién le enseñaba Pablo sabiduría? ¿A quiénes? A los maduros. Si llega una persona nueva a la iglesia, entonces, y yo quiero evangelizarla, yo no puedo llegar y decirle, no sé, hermano, vamos a hablar de las doctrinas de la gracia. Bueno, siéntese ahí, le voy a hablar de lo de la soteriología. ¿Pero qué es eso? Hebreos capítulo 6 dice que a los nuevos creyentes hay que enseñarles los principios básicos de fe. La fe en Dios, la doctrina de la resurrección, la de los bautismos, el juicio eterno, entre otras. Son como 6 doctrinas que presentan ahí. El arrepentimiento de obras muertas. Pero aquí Pablo dice, ahora es bien cierto que nosotros enseñamos esta sabiduría entre los que son maduros. No todos los que están en la iglesia son maduros ni pueden entender las cosas. Usted no puede pretender enseñarle a un niño de 6 años que apenas va en primero de primaria ecuaciones y fraccionarios y todo cuando no ha hecho el debido proceso. Todo es un proceso en la vida y la fe cristiana también es. Hay personas que quieren tratar de entender lo más complicado de Dios cuando no son capaces de asimilar lo más simple de Él. Yo lo he hecho varias veces. Pastor, ¿y cómo el asunto con los demonios, con el diablo, las estrategias, los principados, los nombres del diablo? No es que sé eso, hermano. ¿Sí? Venga, explíqueme cuáles son esas 7 cabezas de esa bestia, no sé qué, en el Apocalipsis, y de dónde va a salir del agua, o cómo es. ¿Quién es esa mujer sobre el dragón? ¿Quién es? ¿Quién es? Y, pare, hermano. Venga, le presento a Cristo. No quiero conocer a Cristo. Quiero saber la bestia del Apocalipsis. No, así no es. Empiecen por el 1 y luego siga por el 2. Acuérdense que una de nuestras enseñanzas de Conociendo a Dios se trató precisamente del mensaje. ¿Qué es lo que debemos enseñar? Cuando tú tengas la oportunidad de hablar con alguien, preocúpate por primeramente presentar el Evangelio de Cristo. ¿De qué le sirve a una persona conocer qué significa la mujer en el desierto según Apocalipsis o la gran Babilonia según Apocalipsis y se muere con ese conocimiento si pudimos haberle hablado de que Cristo era el camino, la verdad y la vida y la salvación de su alma y no lo escuchó y por ende no lo aceptó? ¿Tremendo? Por eso es que Pablo en esta misma epístola dice que él ha querido hablarle a los hermanos como agente espiritual y madura, pero la sorpresa es que la gran mayoría de la iglesia todavía vivía en la carne, todavía era inmadura y era incapaz de comprender esto que hoy estamos hablando. Ahora bien, es cierto que enseñamos sabiduría entre los que son maduros. Pero la sabiduría que nosotros le compartimos a ustedes no viene de este mundo, ni de los que gobiernan este mundo, ni quienes están perdiendo todo su poder. Lo que nosotros le enseñamos a ustedes es la sabiduría secreta que Dios ha estado oculta desde el comienzo del mundo. El propósito de Dios es usar esta sabiduría para nuestra gloria. Y ninguno de los gobernantes de este mundo la entiende. Si la hubiera conocido, no habrían crucificado al glorioso Señor. Si el mundo, mis amados hermanos, hubiera entendido quién era Cristo, no lo hubiera matado. No lo hubieran matado. Pero como el mundo basa su sabiduría en lo que ellos saben, lo que a ellos les parece. Mire, te quiero presentar el Evangelio. Mire al Señor. Yo no soy bobo para creer en esas cuentos de hadas. Yo soy inteligente. Yo soy sabio. No le creyeron. Sí. El mundo se formó de una explosión cuando no había nada. ¿De dónde salió nada? No sé, pero de allá salió. Yo quiero decirles a ustedes que se necesita más fe para creer en eso
que creer que hay un ser celestial que todo lo creó. Señor. Eso no fue una explosión, se llama una singularidad matemática. Gracias, hermano. Usted tiene mucho conocimiento ¿Saben por de qué se eso. llama Big Bang? ¿Por qué, mi amado hermano? Porque hay otro científico que él habla de un universo perfecto. Y entonces, él, para burlarse y desacreditar esa teoría, dijo que es la teoría del Big Bang. Ok. Pero no se llama Big Bang. No se llama Big Bang. O sea, el nombre común popular es Big Bang porque ese científico, como para desacreditar, quiso hacer eso y dijo, no, esa es la teoría del Big Bang porque fue una explosión. Pero no fue una expansión, fue una expansión. Una expansión. Que es diferente. Gracias. Ahora bien, creo que fue Stephen Hawking, ¿es que se llama? ¿Cómo es que se llama? No, el de la Stephen silla, Hawking, el que estaba en la silla de ruedas, ¿cómo es que se llama? pero Hawking. digamos la teoría del Big Bang viene de... No, yo sé. Ahora lo que quiero decirle es lo siguiente. Este hombre, que es un gran pensador, un científico, pensante, filósofo, bueno, este hombre hizo un estudio de todo lo que es el Big Bang, o ¿cómo es que lo llaman, hermano, la teoría qué? Expansión. Sí, fue La expansión. la gran expansión. Ok, la gran expansión. Él hizo un estudio profundo de todas estas cosas. Eso ha salido por documentales y canales. Y ellos explicaron absolutamente todo. Con la ciencia explicaron cómo todo pudo pasar. Pero cuando llegan a la pregunta universal, listo, ustedes nos explican desde el momento mismo, desde que se inició. Pero ustedes nos dicen que no había nada y de la nada algo apareció. Y de ahí arrancó todo. Y ustedes nos explican hasta cuando todo arrancó, pero no de dónde aparecieron las cosas. Y Stephen Hawking en ese comentario dijo, no, es que eso no se puede explicar. No se puede explicar. Nosotros sabemos, y el mismo Stephen Hawking dijo, que hay tres principios que se deben dar para que haya una creación. ¿Cuáles son? Los hermanos algunos ya lo conocen. Espacio, tiempo y materia. Esto es lo que los grandes científicos han llegado a la conclusión cuando hacen los estudios sobre esto. Que el Big Bang o la expansión o la creación, como quiera, se requieren tres elementos básicos para que sea una realidad. Espacio, tiempo y materia. Y ellos explican cómo se creó el espacio, cómo se creó el tiempo, cómo se creó la materia. Pero no explican de dónde salió todo esto. El primer texto de la Biblia, el primer versículo de la palabra de Dios, Génesis capítulo 1, lo explica. Dice, en el principio se establece el primer elemento, tiempo. Hubo un tiempo en el inicio de todas las cosas, Dios, y establece la causa por quien fueron hechas todas las cosas. Dios creó los cielos, que científicamente se conoce como el espacio, y la tierra, la materia. Y de ahí empieza Génesis 1 y 2, la historia de la creación, estableciendo los mismos tres principios que la ciencia determinó que se necesitaban para ver una creación. Solo que en ese versículo, aparte de los tres principios, establecen quién fue la causa que originó esos principios. Y fue Dios. Por eso el conocimiento de Dios es poder. Porque cuando entendemos quién es Dios, podemos tener un panorama más amplio y más profundo de todo lo que hoy en día nosotros entendemos como seres terrenales. En su libro Más que un carpintero, en el libro Más que un carpintero, se me olvidó quién es el que lo escribe, Josh McDowell, el hermano Josh McDowell decía que muchos de los grandes científicos y estudiosos en diferentes áreas o materias de la vida ordinaria, dice, ellos escalan las montañas del conocimiento y dicen, ¡ay, ya llegamos, vamos a descubrir la verdad! Y cuando por fin llegan a la cima de ese conocimiento, de ese estudio sobre el área que quieran, dicen, oh, nos encontramos una bandera que dice, la Biblia ya lo decía hace 2000 años. Ya lo decía. Imagínense, el libro más antiguo de las Escrituras es Job. Data aproximadamente 4500 años atrás. Mucho antes de que hubiera la astronomía, mucho antes de que hubieran ciencias sociales, mucho antes de que aparecieran las ramas de la biología.
y de todas otras cosas. Y en Job ya se hablaba de las estrellas, de la osa mayor, de la osa menor, de las barreras invisibles del mar que se llaman las leyes naturales. Se habla hasta de los dinosaurios. De la redondez de la tierra. ¿De qué? De la redondez de la tierra. ¿Sí? O sea, es un libro tan impresionante, escrito hace 4.500 años atrás, mucho tiempo antes de que todas estas materias científicas tuvieran un inicio y un desarrollo. Y ya estaba la escritura, y es el libro más antiguo de todas las escrituras, el libro de Job. Por eso me encantó esa expresión de Josh McDowell. El científico busca, escalona, sube la montaña del conocimiento, y cuando llega a la cima, está la Biblia diciendo: yo hace tiempo ya te lo estaba diciendo. Por eso Pablo también en Romanos capítulo 12, versículo 2, el versículo número 1, dice que el conocimiento o nuestra fe no es una fe sin fundamento, es una fe racional. Nosotros no creemos por creer, creemos en un Dios que es verdadero y en el cual, si lo estudiamos y lo profundizamos, podremos entender todas las cosas que hasta el día de hoy para muchos de nosotros no son veladas. Clama a mí, ese texto que es tan conocido, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ojo a esto, ¿cómo se logra ese conocimiento? Mediante el Espíritu Santo. Y estamos viendo lo que la Escritura dice aquí. Si el mundo hubiera conocido quién era Cristo, no lo hubieran crucificado. Versículo 9 de 1 Corintios 2. Pero así está escrito: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado. ¿Se acuerda quién dijo esto? Hace un momento lo leíamos. El Señor le dijo: eso es para que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen mente y no entienden. Sigue diciendo: lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y nadie se ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo buscan. ¿Cómo dice la versión Reina Valera, hermano Eudoro? Usted que la tiene ahí. El versículo 9. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oídos oyó, ni han subido en el corazón de hombres, son las cosas de Dios han propuesto para los que le aman. Amén. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son aquellas que Dios tiene preparados para aquellos que lo aman. Revelación, conocimiento, poder de Dios para salvación. Pero mire lo que sigue. Pero Dios nos ha mostrado todo eso por medio de ¿quién? Dígalo, ¿por medio de quién? Del Espíritu. Porque el Espíritu lo sabe todo, incluso los secretos más profundos de Dios. Oh, hermano, eso es espectacular. Vuelvo y se lo leo. Pero Dios nos ha mostrado todo esto por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo sabe todo, incluso los secretos más profundos de Dios. Nadie puede saber los pensamientos de los demás. El único que sabe los pensamientos de alguien es el Espíritu que está dentro de él. ¿Quién te conoce a ti más que nadie? Tú mismo. ¿Quién conoce lo que hay en tu mente y en tu corazón? Tu propio espíritu. Nosotros conocemos a los demás por lo que vemos y escuchamos de ellos, pero de ahí no sabemos más. Por eso es que muchas veces nos engañamos. A veces nos relacionamos con personas que por su manera de actuar y hablar pensamos que son buenas y terminan siendo muy malas. O hay veces vemos personas que uno por su manera de actuar y hablar las ve como muy bravas, como muy enojadas, y uno no quiere como el juicio, ¿cierto?
Y resulta que es al contrario, son buenas personas llenas de amor. Como un breve paréntesis, en el seminario que tuvimos esta semana con pastores, ustedes saben que yo soy muy amoroso y yo saludo a todos los hermanos, de abrazo, de pico en la mejilla, hermanos, hermanas. Y entonces yo vi una pastora, una hermana que había ya de otra congregación, y ella en el primer módulo, en este módulo es así. Pues la apariencia queda, ¿no? Entonces pues uno dice, no, pues Dios la bendiga, hermana, ya lo... Dios la bendiga, hermana. Sí, bueno, y estábamos en medio de una de las reuniones y en una de las enseñanzas, y el pastor Carlos Abril estaba hablando del amor, que dije eso, uno tiene que, si uno va a darle amor, se lo tiene que dar a todos y todo. Y la hermana pegó el grito desde la esquina: si oye, pastor Adrián, usted a todos abrazó menos a mí. Ante todos los pastores. Poderoso Dios mío. ¿Qué me tocó hacer a mí, pastor Robinson? Me paré, salí corriendo en medio de todo, la abracé, le di pico, le dio perdón, mi hermana, porque lo que yo veía en ella era una apariencia quieta, pero resulta que ahí hay un corazón bello, un corazón noble, solo que de pronto no se da la apariencia. Y aquí dice la Escritura que el único que sabe nuestros pensamientos y lo que nosotros realmente somos es el Espíritu que mora dentro de nosotros. Y dice así: de la misma manera, nadie sabe los pensamientos de Dios, sino solo el Espíritu Santo de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, los pensamientos del mundo, la ideología del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu que viene ¿de dónde? De Dios, para poder entender lo que Dios nos ha dado. Uy, hermanos, maravilloso. ¿Por qué nosotros sí podemos lograr entender quién es Dios y cómo se mueve y todo lo que Él hace? Porque el Espíritu de Dios, que lo conoce, que conoce sus secretos, que conoce la profundidad de sus misterios, nos ha sido dado a nosotros. ¿Dónde mora el Espíritu de Dios? En nosotros. ¿En quién de ustedes está el Espíritu Santo? Amén. En nosotros. Y si a Dios nos ha dado su Espíritu, también nos revelará por medio de su Espíritu todas las cosas. Por eso, hermanos, es imposible que una persona pueda entender a Dios si no tiene al Santo Espíritu en él. Por eso es que hay millones de creyentes que creen en locuras, en herejías, en doctrinas de demonios, porque aunque caminan, porque aunque asisten a una iglesia, porque aunque aplauden, porque alaban, aunque ayunen y hagan muchas cosas, como no tienen al Espíritu Santo, no son de Dios y por tanto no lo pueden entender. Por eso es que Jesús dijo: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Hay demasiada gente en las iglesias cristianas, pero son pocos los que tienen al Espíritu Santo, y esos pocos son los que logran entender la magnitud y la dimensión de lo que es Dios. Por eso fue que Jesús nos dijo a nosotros, como se lo dijo a los apóstoles: ustedes son privilegiados. Siéntanse afortunados, que aun cuando no lo merecen, Dios puso su Santo Espíritu en ustedes para, por medio de ese Espíritu Santo, revelarles a ustedes sus planes secretos y el propósito de su gloria eterna. Amén. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Dele la gloria, pero bien. Aleluya. Por eso Pablo dice en el versículo número 13: cuando nosotros hablamos de estas cosas, no somos a ustedes palabras como las que enseña la sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu. Usamos palabras espirituales para poder explicar lo espiritual. Lo que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios, porque le parece una tontería, una locura. Esa es la realidad. Mucha gente que estudia y se prepara, y hay que respetar eso, lo respetamos,
Pero para muchas personas nuestra fe es una tontería. Para muchas personas lo que nosotros creemos es ilógico. Para muchas personas nosotros somos locos, que no saben nada. Y Pablo, que era un gran maestro, ese no era ningún brotico, tenía todos los títulos del mundo encima. Era una persona reconocidísima por el tremendo nivel de conocimiento que tenía, no solo en fe, sino en muchas otras áreas. Y él dice, lo que pasa es que nosotros no podemos explicar quién es Dios con sabiduría humana. Toda la sabiduría y tecnicismos que hayan humanos no alcanzan, no son suficientes para para intentar siquiera explicar quién es Dios. Por eso los santos hombres de Dios desde la antigüedad hasta el día de hoy, los que hacen un ejercicio correcto de la enseñanza, no intentan explicar quién es Dios, su poder, su bondad y majestad con sabiduría humana, sino que enseñan lo que es espiritual con un lenguaje espiritual. En la Reina Valera dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Yo no puedo tratar de explicar un asunto espiritual bajo términos y conceptos humanos. Por eso es que el Espíritu Santo es el centro de toda nuestra fe, el que nos lleva a toda con justicia, el que nos revela toda verdad, el que nos conecta con el cielo mismo. Nosotros no podemos ni siquiera aceptar a Cristo si el Espíritu Santo no nos lleva a aceptarlo. Tremendo. No pueden entenderlo porque eso no tiene sentido. Todo esto tiene que juzgarse espiritualmente. En cambio, el que es espiritual puede juzgarlo todo. ¿Por qué puede juzgarlo todo? Porque el conocimiento espiritual es mucho más elevado que el conocimiento humano. A veces las personas piensan que nosotros los cristianos, hay que decirlo así, somos bruticos o tonticos, porque piensan que nuestra sabiduría es una sabiduría básica, simple, que inclusive ni siquiera es sabiduría. Pero cuando el cristiano realmente se preocupa por conocer quién es Dios y estudiarlo a profundidad, se da cuenta que la sabiduría que Dios nos da es superior a la de los hombres. Porque no solamente necesitamos conocer la sabiduría de los hombres, sino mucho más conocer la sabiduría que viene de lo alto. Una sabiduría que no es humana, una sabiduría que es celestial. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle a Él un consejo? Nadie, ¿cierto? Pero mire cómo dice la Escritura. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso lo podemos entender y lo podemos seguir con amor, con pasión, hasta el último de nuestros días. Amén. Este mensaje debe presentarse con una actitud humilde, sin palabras adornadas o muy elevadas, para que la fe de los creyentes no descanse en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. La sabiduría de Dios es un misterio para los hombres, pero Dios nos ha revelado todo esto por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe todo, inclusive los secretos más profundos de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros y como Él proviene de Dios y conoce a todo de Dios, nos hace entender su plan y nos revela sus pensamientos. ¿Qué le parece a usted esta enseñanza? Vamos a ir terminando con unas últimas citas. Colosenses capítulo 1, versículo 24.
Estas son tan solo algunas de las muchísimas citas, y no, ojo que no son versículos sueltos, son pasajes enteros. Colosenses capítulo 1, mi amado hermano, versículo 24. Mire lo que dice. Del 24 en adelante. Pablo hablando a la iglesia en Colosenses. Me alegro en medio. ¿Ya lo encontraron, hermanos? ¿Sí? Allá atrás. Colosenses 1:24. Listo, voy a leerlo. Me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, pues lo que yo sufro en mi propio cuerpo completa lo que falta de los padecimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Dios, según su plan, me hizo un siervo de la iglesia y me trajo, y mi trabajo, gracias, y mi trabajo es que presentarles, ¿qué cosa? ¿Cuál es el trabajo del siervo de Dios? Presentar el mensaje de Dios en forma o en manera completa. Un obrero de Dios, como este su servidor, no debe conformarse con las mismas 2 o 3 cosas que los demás enseñan. No puede quedarse toda la vida dándole vueltas a las mismas 2 o 3 doctrinas toda la vida y llevar al pueblo a seguir dando vueltas toda la vida. Un verdadero siervo de Dios sabe que su trabajo es presentar por completo, de forma completa, el mensaje de Dios. Y por eso el siervo de Dios debe instruir y alentar a la iglesia para que la iglesia cada día anhele, desee desarrollar y conocer más a Dios. Desarrollar su conocimiento, desarrollar su inteligencia y conocer más y de una manera más profunda al Señor que lo rescató. Que el plan secreto, versículo 26, que el plan secreto ha estado oculto para todos desde el comienzo del mundo. Pero ahora Dios lo ha dado a conocer ¿a quién? A su pueblo, a su santo pueblo. Porque quiso. Él quiso, hermanos. Esto no depende de que usted sea bueno o no. Él quiso darle ese conocimiento. Yo lo sé, pastor, porque yo conozco la sana doctrina. Usted conoce la verdad porque Dios quiso revelársela. Dios quiso darte ese honor. Dios quiso darte ese privilegio. Un privilegio que a muchos quizás no les ha dado. Dios quiso darte a ti y a mí, darnos a nosotros la revelación del conocimiento de su verdad. Por eso vuelvo y lo digo, siéntanse privilegiados. Porque Dios quiso que su pueblo entendiera esa grandiosa y maravillosa verdad para todas las naciones que antes no le había mostrado. Y el plan secreto es Cristo que vive en ustedes, que les da la esperanza de disfrutar la gloria. Nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda la sabiduría que Dios nos da, pues queremos presentarlos a todos ante Dios espiritualmente ¿qué? Maduros en Cristo. ¿Sabe por qué el esfuerzo y la dedicación de este su servidor y de otros amados hermanos en el pastorado por avanzar y avanzar y que la gente conozca más el Evangelio? Porque nuestro deber y nuestro anhelo es poder presentarlos a ustedes, la iglesia, espiritualmente maduros. Hombres y mujeres firmes en su fe, conocedores de su fe, humildes y agradecidos de saber qué es lo que Dios ha hecho por ellos y todo lo que Dios ha tenido que hacer por ellos. Conociendo a Dios, conocer a Dios implica que en nuestra vida haya revelación de lo alto, mis amados hermanos.
A tal fin trabajo con mucho empeño, gracias al poder de Cristo que actúa en mí y me fortalece. Y hoy les puedo decir que como Pablo lo decía, por ese fin, con ese objetivo, por eso, mis amados hermanos, es que con mucho empeño me esfuerzo por enseñarles a ustedes la verdad y porque ustedes sean capaces de dimensionar la gloriosa y majestuosa verdad de Dios, que nos ha querido revelar mediante la fe que es en Cristo Jesús, su Hijo. ¿Qué tanto conoces tú al Señor? Terminemos con la siguiente cita. Romanos, capítulo número 11, versículos del 25 al 36. Romanos 11. Yo dije, se me perdió la cita y es que estaba todavía en Corintios. Qué pena con ustedes. Romanos 25 al Sí, señor. Romanos 11, del 25 al 36, hasta terminar. Hermanos, quiero que sepan algo que les va a ayudar a ustedes a no creerse sábenlo todos. Wow. ¿Sabe cuál es el gran peligro de uno estudiar tanto las Escrituras? Envanecerse. Dígalo fuerte, hermano. Envanecerse. Envanecerse. Pensar que ya todo lo sabe. Pensar que no necesita que nadie le enseñe más. La Escritura dice que los hombres, uno de los grandes defectos de los hombres es que se hacen sabios en su propia opinión. No, yo ya estudié, yo ya me lo sé, yo no necesito que nadie más me enseñe más. Van a gloriarse. Y esto pasa mucho en el mundo secular. La gente no busca a Dios porque cree que lo sabe todo. Y pues está bien porque no tienen el entendimiento que viene de parte del Señor. Lo peor es cuando un hombre o una mujer que conocen de Dios, que estudian las cosas de Dios, se envanecen, se crecen, se hacen los sabelotodos, no aceptan un consejo, no aceptan que otro venga y los corrija. Que el Señor nos guarde a nosotros de caer en ese error, hermanos. El conocimiento viene por medio del Espíritu Santo, pero el conocimiento no puede llevarnos a nosotros a envanecernos y a creernos que saberlo todos. Así que les explicaré un secreto, vuelve y lo dice. Wow. Que Dios ha revelado. Parte de Israel se ha puesto terna, pero solo hasta que se complete el número de los que no son judíos, que llegue a Cristo, y así todo Israel se salvará, como dice las Escrituras. Un libertador vendrá de Sión y quitará todo el mal de la familia de Jacob. Y yo haré este pacto con ellos cuando les perdone todos los pecados. En cuanto a las buenas noticias o el Evangelio, ellos la rechazan y se hacen enemigos de Dios. Y eso los favorece a ustedes. El hecho de que Israel rechace a Cristo nos favorece a nosotros. Porque la salvación vino a toda la humanidad por cuanto Israel rechazó a Cristo. Pero habrá un día en el que Cristo venga nuevamente a este mundo y se presente a Israel como el Salvador, y ese día Israel lo va a reconocer como su Señor y Salvador y será restaurado. Y ese día se terminará el tiempo de la gracia para los hombres en este planeta. Israel no va a entender, dice esta Escritura, hasta que se complete el número de todos los gentiles en todo el mundo que Dios ha escogido para salvación. ¡Wow!
Por eso no se envanezcan ni crean que todos lo saben, porque es mucho, demasiado lo que nos falta por entender. Y Dios, escuche bien, los favorece a ustedes que no son judíos. Pero en cuanto a ser elegidos por Dios, ¿cuántos son elegidos por Dios? Amén. Amén, somos elegidos por Dios. Pero en cuanto a ser elegidos por Dios, Él los ama. Porque esa fue la promesa que hizo a los antepasados de los judíos. Los judíos también son elegidos por Dios para salvación. Ahora usted me dirá, el israelita que ahorita está por allá en la guerra matando gente, o toda esa gente que está allá en Tel Aviv, que ahora es la capital mundial del homosexualismo, ¿se va a salvar? No. Porque es que la Escritura dice que la salvación viene mediante la fe que es en ¿qué? En Cristo Jesús. Y toda esa gente lo está rechazando. Pero como Dios le hizo una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que Israel sería la luz de las naciones, el día en que Él venga y los judíos crean en Él, esa nación se va a convertir de ahí en adelante en la luz para todas las naciones del mundo y la fuente de salvación para todo el mundo. Pero cuando Él venga y cuando ellos crean en Él. Pero hoy los judíos no creen en Él. Lo rechazan. Por eso San Juan 1:10 dice: Cristo vino a hacer lo suyo, pero los suyos, su pueblo Israel, no lo aceptaron, lo rechazaron. Y Dios, escuche bien, no quita lo que regala, ni retira su invitación a los que Él elige. Antes, ustedes no quisieron obedecer a Dios. Nosotros no queríamos obedecer a Dios. No, yo puedo vivir mi vida como quiero, yo no necesito un hijo. Mi vida es muy chévere para meter a Dios en la ecuación. Ustedes no quisieron obedecer a Dios, pero ahora reciben la compasión de Dios. ¿Por qué? Porque los judíos no quisieron obedecer. No quieren obedecer. Ahora, ellos son desobedientes. Y por esa desobediencia, ustedes consiguen ¿qué? Compasión de Dios. Dios metió a todo el mundo en prisión por su desobediencia. Y lo ha hecho así para poder tener compasión de todos. ¿Cómo termina nuestra enseñanza hoy? Con las siguientes palabras del apóstol Pablo. ¡Qué grande es la riqueza de Dios! ¡Qué enorme su sabiduría y entendimiento! Nadie puede explicar las decisiones de Dios, ni puede entender lo que Él hace y cómo lo hace. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejos a Dios? Nadie le ha prestado nada a Dios para que Dios esté obligado a pagarle. Dios ha creado todo y todo por Él existe y para Él. A Dios y solo a Dios sea el honor por toda la eternidad. Amén y amén. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Gloria sea al Señor Jesús. Espero que la enseñanza de hoy haya sido de bendición y edificación. La Reina Valera dice más clarito, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Oremos. Amado Dios de Israel, te damos muchas gracias. Nosotros reconocemos que no somos nada sin ti, Señor. Somos hombres y mujeres con tantos defectos, fallas y pecados que no merecemos ni siquiera estar aquí en este lugar buscando tu rostro. Pero toda la Escritura nos dice que tú nos amas y nos has dado tu compasión. Y que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros.
para que nosotros podamos entrar confiadamente delante de tu trono y adorarte en espíritu y en verdad. Gracias por la tremenda revelación que nos das de tu palabra y de ti, Señor, mediante el Santo Espíritu que has puesto en nosotros. Ayúdanos para que podamos ser no solo oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Ayúdanos para que en nosotros tu sabiduría nos guíe, Señor, para que podamos tener la mente de tu Hijo amado Jesucristo y poder adorarte y honrarte con todo nuestro ser. Te pido que a todos los que hoy estuvimos en este lugar y a los que vean este video en algún momento, tú les llenes de tu gloria, tu poder, les bendigas y les edifiques y nos ayudes, Señor, a conocerte y a entenderte más mediante la revelación que por tu Santo Espíritu nos das. Gracias, eterno Dios. Como lo dijo Pablo, tú eres el Dios creador. A ti, solo a ti, sea la gloria y la honra por todas las generaciones. Amén. Y amén. Gloria al Señor.